Sí, a la madrugada. No tengo nada que hacer, tengo insomnio. El médico me recomendó seguir dando clase de estadística, de probabilidad, de variables aleatorias, de lo que sea. Física, de química, matemática, de lo que sea del mundo de ciencias exactas y naturales. Volcate al pizarrón y empecé a exponer. Entonces se me había ocurrido, si ustedes me vieron en el último video, variables aleatorias 27, dije, bueno, ya casi finalizando el video. Y bueno, vamos a empezar un nuevo tema que va a ser necesario para ahora rendir a los que tienen que dar por ahí el parcial o un recuperatorio, también el final, que es el tema de variables aleatorias discretas notables. ¿Notables por qué? Porque tienen un nombre. Yo lo dije al final del video pasado, el variables aleatorias 26. Perdón, 27. El último fue el 27, variables aleatorias 27. Al final, o casi al final, eh, dije que algunas tienen nombre. Como por ejemplo, una distribución geométrica o de Bernoulli. También está la distribución binomial, la binomial negativa o Pascal, la hipergeométrica, la Poisson, qué sé yo, hay muchas más. No recuerdo ahora todas, pero hay muchas más. Y esas son las que son muy notables, porque tienen un nombre y además se toman muchísimo los exámenes. Aparecen muy frecuentemente en las guías. Y después aquellas que son las variables aleatorias continuas notables, que las veremos pues, o la distribución normal por excelencia, o la más importante, o la T de Student o de Snedeker. Después tenemos la distribución chi cuadrado. ¿Qué más? La distribución exponencial, uniforme, hay un montón. Vuelan en la cabeza un montón de pájaros diciéndome las cosas, que hay un sinfín de variables aleatorias continuas, pero no importa, todas son notables porque tienen un nombre. Todas las que hemos visto hasta ahora en todos los videos anteriores no tienen un nombre, no tienen nombre. Son variables aleatorias discretas, común y silvestre, o variables aleatorias continuas, cualquiera de ellas, o sea, no tienen un nombre específico, pero estas que estoy mencionando son trascendentales. Pero antes de empezar a ver, a pesar de que esto se va a llamar variables aleatorias discretas notables, uno, tenemos que ver algunas nociones que hemos visto quizás en el canal de lo que se denominan las combinaciones sin repetición, las variaciones sin repetición y las permutaciones sin repetición. Porque hay con repetición también, pero bueno, para el que me entiende y para el que no me entiende no importa, ahora lo vamos a analizar eso. Son las formas de combinar, las formas de conteo, las formas de agrupar, de cuántas formas tengo de poder agrupar con n elementos, ¿no? O cuántos grupos puedo formar con n elementos diferentes, ¿no? Y en esas formas, como los puedo agrupar, tengo que contar la cantidad de formas o diferentes combinaciones que puedo realizar. Bueno, yo tengo que empezar desde abajo, obviamente del primer peldaño, a escalar el tema de la teoría combinatoria, pero básica, elemental, como para después volcar esa teoría combinatoria al tema de las variables aleatorias discretas, que en este caso van a ser, por ejemplo, la binomial negativo Pascal y la hipergeométrica, básicamente, donde se van a utilizar lo que se llaman los números combinatorios. En principio, bueno, la clase es variables aleatoria, bueno, vamos a sintetizar un poco el título, discretas notables. Uno. Se supone que son aleatorias. No puse aleatorias porque si no se hace muy largo el título, no, pesado. Ante todo tenemos que ver algo sobre teoría combinatoria. ¿De cuántas formas podría yo agrupar n elementos? Por ejemplo, dicho así en forma muy genérica. La teoría combinatoria, ya lo dice la palabra, analiza cuántas combinaciones puedo formar, cuántos grupos distintos puedo formar teniendo un conjunto de
de tantos elementos. Vamos a ver lo que se llama una combinatoria sin repetición. O sea, la cantidad de combinaciones que puedo formar con n elementos sin que se repitan ninguno de ellos. Primero, vamos a ver de teoría combinatoria. Combinatoria sin repetición. Con repetición no la vamos a ver, porque yo necesito este estilo de combinatoria sin repetición, porque van a ser frecuentes en el uso de variables aleatorias discretas como la Bernoulli, o geométrica, la binomial, después la binomial negativo Pascal y la hipergeométrica. Para esas son fundamentales, ya aparecen los números combinatorios. Entonces necesito combinatorias sin repetición. Sin repetir, ¿qué significa? Bueno, vamos a verlo a detalle y para iniciarlos vamos a dar ejemplos. Y después vamos a definir cosas y propiedades, pero si yo me pongo un categórico y muy formal, muy teórico, no se va a entender. La cuestión es que la clase sea didáctica, pedagógica. Combinatorias sin repetición. Vamos al ejemplo. Uy, cuánto título, cuánto título. Ejemplo. Supongamos que tenemos dos bolitas. Dos bolitas numeradas. 1 y 2. Bolita 1 y bolita 2. Son del mismo color. Rojo, blanco, amarillo, no importa. No importa el color. Una está numerada con 1 y otra está numerada con 2. Tenemos dos bolitas. Un conjunto de bolitas. Vamos a poner B de bolitas. Bolita 1 y bolita 2. Cada una está numerada, rotulada con un número. Uno en uno y otra vez. Entonces, me piden cuántas combinaciones puede hacer de esas dos bolitas. O podríamos pensar que esas dos bolitas están en una caja. Como hicimos en los viejos problemas de probabilidades. Bolita 1 y bolita 2. Supongamos que extraemos sin reposición. Extraemos sin reposición, sin reponer. Importante este detalle. Y supongamos que, bueno, no miramos lo que sacamos. Cerramos los ojos, metemos la mano, sacamos, bueno, bolita 2, qué sé yo, o bolita 1. Sacamos la primera extracción, bolita 1. ¿No? O sea, la bolita que saqué en la primera extracción, E1 significa E sub 1, primera extracción. Y obvio que la que va a quedar en la segunda extracción es bolita 2. O sea que la próxima bolita que saque, lógicamente, va a ser la bolita de la segunda extracción, la bolita 2. O sea, la saqué en ese orden. 1, 2. Pero, como yo metí la mano y no miré lo que saqué, todo fue aleatorio. Podría, en vez de haber sacado, en vez de primero la 1 y después la 2, podría haber sido al revés. Primero haber sacado la 2 y después la 1. Bueno, claro, sí, podría haber sido eso. Podría haber sido o significa otra opción. Tengo las dos bolitas y meto la mano y en la primera extracción podría haber sacado la 2. Y en la segunda es obvio que voy a tener que sacar la otra que falta, que es la 1. Bueno, ahí ya tenemos las dos combinaciones posibles. O saco esta combinación 1-2 o saco 2-1, no hay otra combinación. Y es sin repetición. ¿Por qué? ¿Por qué sin repetición? Porque no se repite el elemento, es 1 y 2 o 2 y 1. No aparece la combinación 1-1, 2-2,
no aparece. Entonces no se repiten los elementos, por eso se dice sin repetición. Ahora, como nosotros extraemos de la caja, lo hacemos sin reponer, o sea, sin reposición, se supone que la combinatoria no va a ser con repetición. En el caso de que nosotros hiciésemos el mismo experimento, pero con reposición, o sea, el mismo experimento, pero extraemos con reposición, no me gustó como lo puse, trato de ser prolijo con la gramática. Con reposición, bueno, si yo hago el experimento y hago, bueno, tengo bolita 1 y bolita 2 y hago el experimento y saco una bolita y después saco otra, pero guarda, acá saco una bolita y la vuelvo a poner o reponer en la caja, ¿no? O sea, por ejemplo, saco la primera bolita, bueno, resulta ser una, supongamos, podría haber sido 2 también, ¿no? Esto es probabilístico. Tenemos la chance de sacar, la misma chance de sacar 1 o 2, ¿no? Tenemos el 50% de que sea 1 o 2. O sea, la probabilidad de que sea en la primera extracción 1, sabemos de tantos problemas que hicimos, es un medio, y la probabilidad de sacar 2 también es un medio, tenemos un 50 y un 50. Bueno, pongamos que en la primera extracción saco el 1. Pero después esa bolita la repongo. O sea, la vuelvo a la caja. Si la vuelvo a la caja, ¿qué tengo? Bueno, lógicamente sigo teniendo otra vez esta disposición. Entonces ahora cuando saco la segunda extracción saco otra bolita y podría llegar a suceder en la segunda, ¿no? No en la primera. Podría llegar a suceder que en la segunda extracción saque de nuevo la 1. Entonces, conclusión del caso, si hago eso, yo saqué tanto en la primera y en la segunda la bolita 1. O sea, implica que la combinación que hemos hallado es la combinación 1-1. Y eso significa que es con repetición, porque repuse la bolita en la caja. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende por ahí? Quedó buteado, me parece. Sí, sí, perdón, se me trabó el coso y no pude. Sí, sí, se Bueno, entendió, se entendió. perfecto. Entonces la diferencia es, con reposición es con repetición. Acá hay repetición. Repetición de elemento 1-1. Podría haber sido la 2 también, ¿no? O sea, haber sacado la 2. Pues meto la 2 de nuevo a la caja. Y bueno, cuando extraigo en la segunda, en vez de sacar obviamente la 1, saco la 2, saco la 2, claro. Y la otra combinación hubiese sido entonces la combinación 2-2. Acá también hay repetición. O sea, se repite el elemento, eso significa. ¿Pero por qué hay reposición? Acá no hay reposición, sin reposición. Entonces nosotros no vamos a trabajar con reposición, vamos a trabajar sin reposición en la combinatoria que nosotros estamos llamando sin repetición. Sin repetición significa sin que suceda eso. O sea, que no se repita el elemento. Que no suceda eso, que suceda esto. Donde los elementos no se repiten. 1, 2, 2, 1 son elementos distintos el 1 y el 2. Entonces vamos a trabajar con combinatorias sin repetición. Entonces, bueno, esto lo olvidamos, no va a suceder esto en nuestra combinatoria, porque trabajamos sin repetición, con repetición no vamos a trabajar porque no vamos a trabajar con reposición, sino vamos a trabajar sin reposición en los experimentos combinatorios que vamos a presentar ahora y a futuro en los aleatorios, a pesar de que esto es un fenómeno aleatorio, claro. Así que esto lo olvidamos por el momento. Perfecto, una vez que uno entendió esta mecánica, entonces ahora vamos a profundizar más el tema.
Supongamos que en vez de tener 2 bolitas, tengo 3. O sea, lo estamos complicando el tema. Ahora no tengo 2 bolitas, tengo 3 bolitas. Ahora voy a tener 3 bolitas. Como lo hice con 2 bolitas, ahora voy a hacerlo con 3 bolitas. Tengo 3 bolitas. Acá empezamos con 2 bolitas, empezamos con 3 bolitas. Bueno, vamos a poner acá 3 bolitas. Obviamente que vamos a tener una tercera bolita, la bolita 3. Bueno, ahí se complica la cosa, hay más combinaciones, lógico. Bueno, se supone que las 3 bolitas están en la caja, pongo la mano, la saco sin mirar, la saco afuera, no la vuelvo a reponer, después meto la mano de nuevo, saco otra, y después meto la mano de nuevo por tercera vez y saco la que queda, y esa es la combinación que pretendo encontrar. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas combinaciones pretendo encontrar? O sea, ¿cuántas combinaciones de sacar sin reposición de la caja hay cuando saco 3 bolitas? ¿Cuántas combinaciones hay de sacar sin reponer, sin reposición, 3 bolitas? Bueno, así. Pensemos en una caja, ¿no? Cierro los ojos, saco una bolita, bueno, supongamos que saco la bolita 1. Y después meto la mano y saco la bolita 2. De casualidad, bueno, podría haber sido la 3, o la 1 podría haber sido la 3, ¿no? O la 2, qué sé yo, no sé. Supongamos esta combinación. Saco 1, 2, 3, en ese orden, supongamos. Hay una probabilidad que se puede calcular que es esta chance, ¿no? Pero bueno, que salga así ordenado es poco probable. Supongamos que es una combinación. ¿Qué otra combinación podría ser? Bueno, hay otras combinaciones. Supongamos que dejamos el 1 fijo. El 1 no lo tocamos, lo dejamos fijo. O sea, la bolita 1 está ahí. Entonces, si dejo fija la bolita 1, no la toco, yo puedo pensar en permutar la bolita 2 y 3. Si permuto 2 y 3, o sea, eso permutar significa transferir una, cambiar de posición, una de la otra, me va a quedar 3, 2. Y esa es otra combinación sin repetición. Estoy permutando en realidad. Estoy combinando, bueno, combinación va a quedar el exabrupto, pero bueno, estoy viendo todas las posibles circunstancias de poder, al permutar elementos, encontrar diferentes combinaciones, que son sin repetición, vuelvo a insistir. Bueno, pregunta. ¿Hay alguna otra combinación que se pueda hacer? ¿Alguna otra permutación que se pueda hacer dejando fijo el 1? No, no se puede hacer No hay otra. más, eso está listo. No puede aparecer 1, 3, 3 o 1, 2, 2 porque es sin repetición. Muy bien. Bueno, lo mismo que yo hice fijando el 1 o la bolita marcada con 1, lo puedo hacer con la bolita marcada con 2 y con la bolita marcada con 3, ¿no? Bien. Sí, claro. Ya. Yo podría haber dicho, bueno, vamos a ver. Saco la primera la 2, después la 1 y después la 3. Bueno, dejo fija la bolita 2, no la muevo, o sea, sigue estando en el primer lugar de la combinación. Y puedo permutar, alterar la posición de estos dos. El 3 pasa a estar donde está el 1 y el 1 pasa a estar donde está el 3. Bueno, buenísimo. Acá tengo otra combinación. Bien. Y después también podría pensar, si tengo la bolita 3,
después la bolita 1 y después la bolita 2. Supongamos otra vez el mismo pensamiento, el mismo razonamiento. Dejo fija la bolita 3 al inicio. La primera es la 3 y no la toco. Ahí queda 3, la primera. Bueno, entonces yo puedo pensar que, bueno, la combinación 1-2 la puedo permutar. O sea, el 2 pasa a estar donde está el 1 y el 1 donde está el 2. Es el mismo chiste. Y ahí está. Bueno, la pregunta, ¿puedo seguir combinando? Yo dejé acá fijo el 1, dejé fijo el 2, dejé fijo el 3 y hice el mismo procedimiento. Pregunta, ¿puedo seguir haciendo lo mismo? No, No, porque ya usé todas las bolitas. O sea, hay 6 combinaciones y no hay más. Porque la pregunta es esa, cuando uno hace todas las posibles combinaciones así, podríamos decir, tipo conteo, ¿no? Caseramente, uno dice, bueno, ¿hay más? Porque la pregunta es esa, porque por ahí me quedé corto. O sea, dice, bueno, está bien, pensé esta, pero ¿cómo sabés que no hay otras? Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. ¿Hay más combinaciones posibles? ¿Hay más permutaciones posibles que hacer? No. No, porque ya usé todas. Dejé fijo la 1 al principio, dejé fijo la 2 al principio, dejé fijo la 3 al principio, hice el mismo procedimiento de permutar las dos que faltaban, tanto acá, acá y acá. No hay más. No hay más chance de poder encontrar otra combinación. Si quiero buscar, se va a repetir alguna de estas. Si yo apuesto a encontrar otra más, está bien, háganlo. Se va a repetir con alguna de estas. Y así sucesivamente. Y se van a repetir todas iguales a estas. Alguna de estas, claro. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo 4 bolitas? ¿Qué pasa si yo tengo 5 bolitas? ¿Qué pasa si yo tengo 6 bolitas? Y si tengo 20, peor. ¿Por qué peor? Porque aumenta solamente la cantidad de bolitas, sino también la cantidad de combinaciones o grupos que puedo formar. Entonces la pregunta del millón es, ¿habrá alguna fórmula que me posibilite calcular todas las posibles permutaciones que pueda hacer y ver todas las combinaciones posibles a agrupar? Si tengo 4, si tengo 5, si tengo 6, si tengo n bolitas. N bolitas como diciendo una fórmula salvadora que me ayude a calcular todas las posibles combinaciones sin contarlas a dedo. Porque acá me estoy ensuciando los dedos y viendo todas las combinaciones. Pero ¿qué pasa si tengo 20 bolitas? Uy, no termino más. Entonces, hay que pensar eso. Hay que pensar eso. Bueno, hay una fórmula que se demuestra por inducción, que es la que vamos a utilizar permanentemente. Inclusive en variables relativas discretas como la distribución binomial. Que es una de las primeras que vamos a ver. Una fórmula, sí, que se demuestra inductivamente. Inductivamente significa que vale para un n y vale para n más 1 y todas las n que quieran. O sea, no importa el valor de n o el número de bolitas. Necesito llegar a esa fórmula, pero explicarla cómo llegar. Y después darla como diciendo, bueno, esta es la fórmula que me da todas las posibles permutaciones sin repetición que puedo hacer con n bolitas. Alguno que ya entiende el tema, cuando dije permutaciones ya sabe de qué fórmula se trata. Bueno, con 2 bolitas hay 2 combinaciones. Con 3 bolitas hay 6 combinaciones. 2, 6. ¿Y después qué sigue si hay 4? Ah, ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, inductivamente, por eso tiene que ver con el principio de inducción para el que sabe, pero inductivamente significa que, bueno, lo que vale para 2, vale para 3, vale para 4, vale para 5, vale para n y vale para n más 1. O sea, el razonamiento y la fórmula a la que llevo vale para n bolitas y para n más 1 bolitas. Eso significa inductivamente.
Se llama principio de inducción completa, pero no le pongamos nombre para no formalizar tanto. La cuestión es la idea. Vamos a analizar. Hay varias, no sé si una forma, una sola forma para poder analizar esto que me parece importante. Bien. Si tuviese ahora 4 bolitas, vamos a llegar inductivamente a esa fórmula salvadora que me da la fórmula de poder lograr permutar n bolitas, sin repetición. ¿Cuántas combinaciones hay de sacar sin reponer, o sea, sin reposición? Hoy con la gramática no me llevo bien. No tengo buena letra, ¿no? Los físicos y los matemáticos no tenemos buena letra. Por lo general, no quiero generalizar. Las damas, las mujeres tienen muy buena letra, la mayoría de las que he conocido. ¿Cuántas combinaciones hay de sacar sin reposición 4 bolitas? ¿Cuántas? No, ¿cuánto? No sé por qué puse cuántas. ¿Cuántas? ¿Cuántas combinaciones? Bueno, ahora son 4 bolitas. Bueno, 1, 2, 3, 4. Supongamos que las saco en ese orden. Tengo que tener mucha suerte, por no decir otra palabra, de sacar las 4 así a la vez, en ese orden. De poca probabilidad. Podríamos calcular esa probabilidad de sacar en ese orden. Ya vimos un montón de videos para poder calcular esa probabilidad. Pero bueno, no importa. Para sacar esa probabilidad necesitaríamos calcular todas las combinaciones o permutaciones sin repetición posibles con 4 bolitas. Bueno, supongamos que dejamos de nuevo, fijo la 1. Bueno, entonces tengo que permutar estas 3. Ah, sí, claro que es un tema. Es todo un tema. Claro. Entonces uno tiene que permutar estas 3 que quedaron. Entonces uno dice, bueno, yo hice con 3 elementos acá arriba. Y me quedaron 6 en total. Bueno. Perfecto. Y también lo hice con 2. 1, 2, 2, 1. O sea, podría pensar, dejo fijo 1, queda 2, dejo fijo 2, queda 1. Bueno. Esto mismo que hice acá, lo hice acá. Lo hice acá. Bien. Entonces, tácitamente yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a arrancar bien para entender bien la cosa. Si vemos el primer ejemplo, para entender esto, ¿no? 1, dejo fijo 1, queda 2. Dejo fijo 2, queda 1. 1, 2, 2, 1 es la permutación posible con los elementos. Con 3 elementos, dejo fijo el 1, 2, 3, 3, 2. Dejo el fijo 2, 1, 3, 3, 1. Dejo el fijo el 3, 1, 2, 2, 1. Entonces, acá hay 2 posibles permutaciones. Y acá hay 2 posibles permutaciones dejando fijo el 1, 2 posibles permutaciones dejando fijo el 2, 2 posibles permutaciones dejando fijo el 3. Entonces, siempre hay 2 permutaciones posibles dejando fijo algo. Dejando fijo algo. Dejando fijo algo. Voy a borrar por un momento este caso y después lo hacemos. Porque la idea es llegar inductivamente a ver con n bolitas.
Fijo el 1, hay dos combinaciones, dos permutaciones. Dejo fijo el 2, dos permutaciones. Dejo fijo el 3, dos permutaciones. Siempre son dos. Acá hay dos, acá hay dos, y acá hay dos. Hay dos permutaciones posibles dejando fijo un número. Ahora, ¿cuántos números hay? 3. 1, 2 y 3. Entonces, esto, si sumo, 2 más 2 más 2, es 3 veces 2. En cambio acá, que es 1, 2, 2, 1, obviamente, de todo esto, obvio que es un caso más el otro caso, sería un 2. Es como poner un 2 por 1. 2 por 1 es 2, ¿no? Y acá puedo poner el 1 también. Total, multiplicar por 1 no pasa nada. Este 2 por 1 sería este 2 por 1 de acá, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con las permutaciones que hago entre estos dos elementos, dejando fijo el primero en cada uno de los casos. Bueno, lo mismo voy a hacer, que lo borré, cuando tengo 4 bolitas de diferente número. Entonces, bueno, si tengo 4 bolitas ahora, la pregunta que había borrado, ¿cuántas combinaciones hay de sacar, sin reponer, sin reposición? 4 bolitas. Y la idea es igual, es similar. Tengo 4 bolitas. 1, supongamos que saco 1, 2 y 3 y 4. Casualidad saco eso. Dejo fijo la primera, la 1, y empiezo a permutar 2, 3 y 4 de a pares. O sea, el 2 pasa al 4, el 4 pasa al 2, el 3 pasa al 4, el 4 pasa al 3. Tengo que hacer todas esas combinaciones. Bueno, pero yo ya sé de antes que cuando agrupo 3 elementos, el número de combinaciones es 3 por 2 por 1, o sea, 6. Y eso ya lo tengo de data. Entonces, si yo tengo que permutar esos elementos, ¿qué importa el número? Si es 2, 3 o 4, o 20, 50 o 80, no importa el número. Son bolitas distintas porque están rotuladas con números diferentes. Si yo sé que con 3 elementos, acá lo hice, son 6 combinaciones, o 6 permutaciones posibles, esto, la cantidad de permutaciones posibles que puedo hacer con 2, 3 y 4, es 6. O sea, es 6. Es 3 por 2 por 1. Es 6. Es 3 por 2 por 1, que es 6. Ahora, la cuestión. ¿Cuántas bolitas diferentes tengo? 4 bolitas distintas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como lo hice ya acá con el 1, lo puedo hacer con las 4 bolitas, ¿no? O sea, en vez de que empiece con 1, puede empezar con 2. Y acá meto la 1, la 3 y la 4. Dejo fijo la 2, y lo mismo que hice fijando la 1 acá, también lo puedo hacer lo mismo fijando la 2 adelante, y otra vez me queda cuántas combinaciones o permutaciones puedo hacer entre 1, 3 y 4. Bueno, tengo que cambiar, 1 con 4, 4 con 1, 3 con 4, 4 con 3, y así sucesivamente todas, pero ya lo hice esto acá arriba, es 3 por 2 por 1, es 6. Y así sucesivamente con las 4. O sea, con la otra también, con la tercera, 3, pongo 3 al principio, 1, 2 y 4. Dejo fijo la bolita 3. Bueno, dejo fijo la bolita 3 y hago todas las combinaciones de A3. Ya lo hice. Es 3 por 2 por 1, 6. Y me falta con 4 al principio, que la dejo fija, también lo mismo. ¿Se ve ahí? Sí. Dejo fija la 4 y hago todas las posibles permutaciones de entre 1, 2 y 3. Ya lo hice, 3 por 2 por 1.
Entonces, como tengo 4 bolitas, lo puedo hacer con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, dejando fija esas. La cantidad de combinaciones posibles va a ser 6 más 6 más 6 más 6, 4 veces. O sea, en total va a ser la suma de esos 4 6, que no es otra cosa que igual a 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 por 6, 24. Y 24 es el número total de combinaciones posibles. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, se entiende. ¿Y qué pasa si tengo 5? Hay que hacer lo mismo. Ya tengo la información que tengo 4. ¿Cuánto falta? Falta. Cuando tengo 4, tengo 24 permutaciones. Y si tengo 5, ¿cómo haría? Tengo 5 bolitas. Pregunta, ¿cómo sería en el caso que tengo 5 bolitas? Con el mismo razonamiento. Em, Es lo mismo, es inductivo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Claro, porque es lo mismo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Dejo fijo la 1, acá tengo 4. Pero de a 4 ya lo hice, 4 por 3 por 2 por 1, o sea 24. 4 por 3 por 2 por 1. Esto es 24. Pero como son 5 bolitas, en total, son 5 bolitas, entonces voy a tener 5 veces esta cantidad, 5 por 24. O sea, en total, al final del día, al sumar todo, eso me va a quedar, o todas las combinaciones significa, ¿no? Al final del día, sumar todo eso, estoy sumando siempre 24, más 24, más 24, estoy sumando siempre 24, ¿no? Y lo estoy sumando 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, estoy sumando 5 veces 24. Ahora, este 24 se descompone como 4 por 3 por 2 por 1. Pero lo pongo así porque quiero sacar una fórmula inductivamente. Bueno, inductivamente, aunque no es muy formal, podemos decir, porque no estoy haciendo no estoy poniendo tanta rigurosidad al tema, sino más didáctica que otra cosa, si tengo n bolitas, la fórmula es así. Si tengo n bolitas, la fórmula es n por n menos 1 por n menos 2. Eso significa hasta 1, ¿no? Porque siempre termina en 1. Eso significa la cantidad de permutaciones posibles que tengo con n bolitas diferentes. A eso se lo llama n factorial. Y eso me indica la cantidad de permutaciones sin repetición que tengo con n bolitas diferentes de poder agrupar. Hay que demostrarlo, lo estamos viendo por inducción, y la clase que viene vamos a seguir con esto. Y vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a pasar a otro tipo de combinatoria. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, así lo vimos inductivamente con un ejemplo. Eso es permutación sin repetición. Nos vemos porque falta menos de un minuto. Nos vemos en la clase que viene. Chau, chau.